Muy buenas noches y bienvenidos a Así Somos. ¿Qué tal? Hola, hola. Mejorada, sí, ayer estuve un poquito indispuesta, sí, pero ya estoy 0 kilómetros. Es otra cosa, además. Cuidado con lo que dice. ¿Qué pasó? No se meta ahí. Mejor que te sentías mal. Está todo bien, pero yo creo que está enferma. No entendí. Se entendió. Después me lo explica ahí, Nacha. Qué rico que estás aquí, Nacha, porque tú me entiendes. Te extrañamos mucho ayer, te extrañamos mucho. Linda, mi niña. Yo no me di cuenta, yo no me di ni cuenta. Qué cara. Será por el tapón en la oreja. Tampoco me di cuenta lo Estaba dejarme. ahí sordo y no me escuchaba. A ver, de aquí tampoco vine ayer, ¿verdad? Tienes razón. No vinimos los dos. Bueno, lo bueno es que hay equipo completo. Estuvo bueno el carrete. Bueno, la verdad es que vamos a conversar hoy día, chicos, porque además es un tema que lo hemos conversado justamente en este programa y que hace un tiempo nos impactó y hoy día vuelve a hacerlo. Estamos hablando de la historia y el caso del psicópata del Pincel. Un hombre que asesinó y violó a un estudiante, además de haberla atacado sexualmente, y que además tenía un prontuario de ataques bastante importante. Bueno, por buena conducta, él fue liberado y reincidió. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con nuestro sistema de justicia? Porque además no es la primera vez que ocurre. ¿Cuáles son los estándares de buena conducta? Claro. Él solamente violó y mató, así que... ¿Cuáles son los estándares? Es que en el juicio deberían decir, cuando da la condena, debería decir, este hombre está condenado a 30 años sin derecho a poder postular a la buena conducta para salir antes. Me parece que tiene que ir dentro de la misma condena. Obvio. En lugar de esperar a que, si se porta bien o mal, puede salir antes. Todas esas respuestas las tiene seguramente Salfato. Kenita, Sí, me gustaría decir que efectivamente si existe una persona, como en este caso, que tiene tema con las mujeres, si tú estás en la cárcel, él cumplió una condena de 10 años, ¿cierto? Donde hay puros hombres, no estás con el estímulo dentro de la cárcel. Entonces es como difícil decir hoy que se porta bien y se puede decir y va a ser súper normal en su vida cuando salga y no va a volver a cometer ningún abuso ni asesinato contra alguna mujer. Entonces ahí hay un tema, creo que un punto bastante importante a considerar. Claro que sí. Bueno, el tema, como ustedes bien han establecido, es tratar de entender si el sistema de evaluación psicológica tiene algún tipo de asidero con la realidad, en tanto la enorme y galáctica falla que existe cuando a una persona le dicen usted ya está curado, usted ya puede estar reinserto en la sociedad, y de inmediato lo que hace es exactamente lo mismo por lo que él iba a pagar una condena de 29 años, lo liberan a los 10 y no pasa ni 2 años y él intenta hacer lo mismo con respecto a esta mujer. ¿De quién estamos hablando? Antonio Carvajal, hombre de 53 años que fue consignado por la prensa como el psicópata del Pincel. A ver, tenemos un titular y atención porque aquí es donde tenemos que de alguna manera desmenuzar el prontuario que tenía este hombre y asimismo tratar de entender cómo es que lo dejan libre y si es que alguien tenía alguna duda, pues bueno, casi vuelve a ser lo mismo. El titular dice así: estaba libre condicionalmente. Detienen, una vez más, al psicópata del Pincel tras atacar con cuchillo a una nueva mujer que se convirtió en la obsesión de este hombre. A ver, ¿qué es lo que pasa? Llevaba por buena conducta en enero del año 2018, lo sueltan, acuérdense, insisto, estaba condenado a una condena de 15 años más 14 años, por lo tanto 29, y él se porta tan bien que a los 10 le dicen, ¿saben qué? No sé para qué lo seguimos teniendo acá, queda completamente liberado. Pasa 1 año y 8 meses y él, cuando se va a vivir a La Serena, generalmente era parte de su conducta. Cuando tenía problemas en algún sector de nuestro país, se iba mudando a distintas ciudades o pueblos. Pues bien, se va a La Serena y ahí conoce a una mujer que se convierte en su nueva obsesión, podríamos decir. Lo puedo decir claramente porque ella misma decía que se sentía acosada por este hombre. Esta mujer tiene un bazar, una tienda de ropa que ella misma confecciona. O sea, esta mujer tiene una pyme donde vende ropa, donde ella misma, digamos, la diseña y la vende a su clientela ahí en el barrio. ¿Qué es lo que pasa? Él la ve, le gusta y logra convencerla para que le dé su número de teléfono. Algunos dicen que la excusa fue simplemente, uy, me gusta la ropa que vendes, pero quiero saber cada vez que vayas trayendo nuevas prendas, por ejemplo, entonces te voy a dar mi teléfono y tú me vas avisando. Pincha. Algo de cordialidad en el fondo. Es como un acto de cordialidad. Entonces, hasta ahí podría ser todo normal. Yo supongo que como cualquier dueño de una tienda pequeñita, le das tu contacto a otro para ir informando, digamos, más allá de Instagram o donde publiques tus productos.
¿Qué es lo que pasa? Él comienza a escribirle, ya no tan interesado al parecer por la ropa, sino por ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella, pucha, que no sabe bien cómo afrontar esto, no sabe cómo sacárselo de encima, porque él no entiende con palabras. Cambia su foto de WhatsApp, esta mujer, y le pide a un amigo que aparezca en la foto con ella de perfil. Claro. Como si fuera su pareja, su novio. Eso es lo que pretendía para que deje de... Claro, como para marcar territorio. Exacto, O sea, para alejarlo. ¿Lo tenía que haber estado acosando entonces? De cierto, como decía, claro. Entonces, sí, seguramente le quiera entender, hoy estoy con pareja, no me llame con mensajes que no sean simplemente por el negocio de mi tienda. Bastó eso para que este hombre fuera precisamente a buscarla. ¿Qué es lo que hizo? Tenemos una gráfica que nos explica esta situación y cómo reaccionó el llamado psicópata del pincel. Atención. La víctima, con la intención de alejar a esta persona, como decía Kenita, decidió cambiar la fotografía de su perfil de WhatsApp, colocando una donde aparece con un amigo, claro que para entendidos para afuera es como su novio, lo que habría motivado al imputado a agredirla. Esto lo dice el jefe de brigada de homicidio de La Serena, Cristian Lobo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces Carvajal, el psicópata del pincel, ingresa a la tarde del 23 de noviembre, hace muy poquito, a la tienda, toma un fierro, o que no estaba muy seguro si lo toma de ahí o lo llevaba, y la golpea en la cabeza. Ah, Crista. Sí, ojo, esto fue el mismo modus operandi, que ya lo veremos, donde intentó asesinar y luego enterrar viva a una chica bastante joven. ¿Sabes qué me Eso pasa? es lo primero que hace. ¿Sabes qué me pasa a mí con estos chicos? Y lo tiro al debate porque además quiero recoger una pregunta que hizo la Nacha. Me parece de una deficiencia y de una ceguera absoluta por parte del sistema carcelario. Esto tiene antecedentes. En el año 2005, Hugo Pastén, un hombre de Copiapó, conocido por la prensa como el psicópata de Copiapó, cayó preso 24 años. Lo soltaron a menos de la mitad de su condena por, nuevamente, buen comportamiento. Y saliendo, atacó, violó y mató a 3 mujeres. O sea, no es primera vez que esto ocurre. ¿Cómo puede ser que con antecedentes tan serios y tan cercanos como esto, el sistema de justicia no se replantee? Primero, evaluar, como bien decía la Nacha, que es portarse bien. Es no pelearte con nadie, es retirar tu plato de la mesa. Es asistir a los talleres de carpintería. ¿Con eso se compensa haber violado y matado? Recojo ese punto y lo sumo al de la Kenita. ¿Cómo se sabe que la rehabilitación en este caso puntual es eficaz si efectivamente no te están poniendo el cebo, que es lo que te ocurre cuando estás en un mundo donde hay mujeres? Para terminar, exactamente. ¿Qué pasó cuando la golpea con el fierro a la cabeza? Para que entiendan bien cómo terminó esta historia. Luego de que queda semi-inconsciente, la toma y la arrastra a la parte de atrás de la tienda. Ella logra defenderse, se lo saca de encima, arranca y comienza a pedir ayuda, y son los transeúntes quienes le dan auxilio, se meten mientras él está todavía en la tienda, lo toman, lo logran reducir y se lo entregan a la policía. O sea, si no, la mata y quizás qué más. O sea, pero se la está llevando a la parte de atrás, que ya se darán cuenta que es igual a los casos anteriores. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que acá hay una política de Estado, te diría, de todos los gobiernos que pasaron y que van a seguir hacia adelante, de llenarse la boca con esto de la reinserción. A mí me parece que no todos los criminales tienen la posibilidad de reinsertarse nuevamente en la sociedad. Claro. Sin embargo, me parece que es una jugada que suena muy bien políticamente a la hora de hacer una campaña o decirlo públicamente, como hablando de que somos personas que entendemos que hay que reinsertar a la sociedad, darle obviamente una segunda oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay un tema a revisar tanto desde las condenas, tomando en cuenta por qué estás siendo condenado, la causa, para ver cuántos años puedes tener. Y me parece que esto del buen comportamiento tiene que aplicarse a otro tipo de criminales. Absolutamente. Entonces creo que el tema de la reinserción, que es muy válido y muy importante para cualquier sociedad, tiene que ser medido en base a qué cometiste, por qué lo cometiste, y no darle hasta solamente 10 años. Y si lo repetiste. Hay un caso, lo he contado muchas veces acá en el programa, de Serón Pardo, que se le diagnosticó te diría que en los años 70, que tenía el gen de la maldad. Entonces lo operaron de la cabeza y después de que habían visto que estaba bien, lo soltaron, que saliera media tarde un día domingo, salió, cruzó a una plaza, vio un jardinero y lo mató. Me parece que hay muchas cosas a estudiar y a replantearse el sistema carcelario. Yo no sé si esto tendrá que ver directamente con que siempre se dice que las cárceles están repletas de gente que no cabe más, pero me parece que hay muchas cosas que replantearse, y cómo afrontar hacia el futuro, qué personas pueden reinsertarse y personas supongo no. que hay gente menos peligrosa que este hombre en la cárcel. Por un lado, efectivamente hay una sobrepoblación carcelaria, eso está hecho. Hace aproximadamente 4 años
más o menos, se hizo un perdonazo sorprendente, y no sé si ustedes se acuerdan, que incluso sacaron casi como a la mitad de los reos de manera muy rara. Fue una situación muy compleja que generó mucha inquietud en la ciudadanía, mucho temor, sí, efectivamente, porque había gente, como bien recordaba Ignacia, o como bien decía Ignacia, que de verdad tú no entendías cuáles habían sido los criterios para sacarlo. Yo discrepo con Alfredo. Yo sí creo que la reinserción, más que... A ver, yo creo que cuando tú pones una idea como campaña política y no la cumples, claro, evidentemente es cuestionable. Pero cuando ¿qué es lo que siempre se hace? ¿Qué es lo que siempre se hace habitualmente? O sea, efectivamente la gente sale con las mejores sonrisas y con las mejores ideas y las mejores propagandas, pero finalmente a la hora de los que hubo, la situación se va diluyendo. Pero yo creo en la reinserción. No hay que olvidar que hay países que efectivamente hoy día están cerrando recintos carcelarios porque efectivamente han tenido un buen desempeño en las dinámicas de reinserción. Holanda, por ejemplo. Holanda, Suecia, lo que no significa que haya gente muy loca. Yo aquí no estoy, porque hay que recordar este neonazi que mató a toda una población en una isla, que creo que fue en Noruega en realidad. Depende también cuál fue el delito. Claro, efectivamente. Pero lo que quiero decir es que yo creo que aquí hay una cosa bien delicada. Primero, ¿cuáles son las políticas de reinserción que se desarrollan en Chile? ¿Cómo efectivamente se evalúa, como decía la María Eugenia? O sea, porque yo creo que, y lo hemos hablado muchas veces, incluso con especialistas en algún minuto, que nos hablan de que hay ciertas patologías que efectivamente no tienen mayor capacidad de mejora. Claro. Y desde ahí cómo se van construyendo. Y por otro lado, efectivamente, que yo creo que lo que dice la Ignacia es básico, o sea, ¿cuáles son los criterios para decir que una persona efectivamente puede volver a reinsertarse? Claro, porque los hay, claramente están fallando, si ese es el problema. Exactamente. Yo tomo lo que ustedes están diciendo y hay que entender de que claramente la reinserción está demostrado que sí funciona. Algunos incluso lo hacen por talleres, por religión, que ahí el grupo evangélico ha hecho un gran trabajo. Sí. Pero al parecer, y ahí lo que planteaba un poco Lama, hay personas que vienen, pucha, no lo quiero decir de una manera tan así como deplorable, pero es como que vienen mala de fábrica. O sea, su configuración cerebral le impide salirse de ciertos rangos de comportamiento y habría que... o sea, es convertirlo en otra persona, claramente. No es una persona, digamos, que la sociedad lo convirtió en algo. Viene así, sin ninguna justificación. Sí, yo entiendo que hay personas que... No quiero pensar que son personas malas, quiero entender que tuvieron una formación diferente o tal vez traumas o incluso problemas que vienen de naturaleza, algún tipo de problema real, psicológico. Pero ese para mí no es lo grave, si hay personas enfermas. Hay personas enfermas y deben ser tratadas, pero acá estamos hablando de un sistema enfermo, porque acá no estamos hablando de una persona que hizo algo horroroso y estamos todos sorprendidos. Acá estamos hablando de una persona que hizo algo horroroso. ¿Cuántas veces? ¿3 conocemos? ¿Cuántas más? 3 graves, pero ¿cuántos acosos más callejeros? En este caso son 6. ¿Cuántas agresiones más? Las que conocemos son las emblemáticas. Entonces, acá yo creo que lo sorprendente no es que este tipo esté enfermo. Acá lo sorprendente es que el sistema esté tan enfermo que permita que relativice una buena conducta dentro de una cárcel versus lo que hizo y lo que era capaz de hacer, que lo dejó demostrado y que podría haber sido fatal. Pero un psicópata sabe manejar esas cosas. Un psicópata que es inteligente entra a la cárcel y dice, si yo tengo un buen comportamiento acá, significa no pelearme con los reos, ser parte de los talleres, estar ayudando a distintas personas. O sea, entiendo perfecto cómo hacer este proceso y comportarme para que me suelten antes. Si cumplo con eso a cabalidad, estoy en lugar de 29 años encerrado acá 10. Entonces, me parece que el psicópata también es un tipo muy inteligente. No cae en los juegos de la cárcel, no cae en los tipos que lo van a acosar, lo van a molestar. Me parece que sabe mantener muy bien esa línea porque sabe que el fin, que es mucho mayor que la libertad anterior, tiene mayor peso. Y ojo, es segunda vez que estaba liberado, no es primera, segunda vez. ¿Tú sabes cuándo fue es más grave aún? Claro. Te cuento cuál fue la primera. Pero por supuesto. Esto fue en el año 1988. ¿Qué es lo que pasa? Que él se encuentra en Copiapó. Esto sucede el 29 de marzo. Él tenía una pareja. De hecho, a lo largo de su vida, él ha tenido parejas estables, ha tenido hijos con sus parejas y todo lo demás. En este caso, con su novia en algún momento, como tiene una relación abusiva con las mujeres, porque las cosifica, de alguna manera
las considera que son su pertenencia. Por eso es que al parecer no acepta el rechazo y siente, digamos, que cuando elige a alguien como su compañera, finalmente pasa a ser un objeto de su posesión y nada más. Como Entonces, muchos otros hombres. como muchos otros hombres. Sí. Claro, ahora lo entiende de una manera realmente enfermiza. Lo otro es quizá una mala educación, pero esto ya es... Claro, esto es más extremo. Es completamente extremo. ¿Qué es lo que pasa? A fines de marzo, entonces, 1988, finalmente se genera una declaración de querella en la policía cuando esta mujer lo acusa de que, siendo su novia, es agredida físicamente y abusada sexualmente, digamos, dentro de una situación de pareja. Entonces ahí comienzan a destaparse de que este hombre tenía un comportamiento muy similar. ¿Qué pasa con eso? A él lo condenan a 5 años. Porque quedó completamente probado, efectivamente este hombre abusó y golpeó a esta mujer de manera sistemática, que termina con el abuso en particular. 5 años. ¿Por qué? Porque ahí se lograron sacar, de que en realidad en pololo, se mantenían así, que así era la cosa, que escaló hasta ese punto y todo lo demás. Finalmente solo estuvo 3. Qué raro. Esa sería la primera vez que él... La primera vez. El primer 88, perdonazo. Digamos. Marzo del 88. Ese fue el primer perdonazo donde él, como decía Lama... ¿Cuáles son las dinámicas que te permiten salir antes de tiempo de lo que indica tu condena? Cómo tienes que demostrarte frente a los fiscalizadores de la sociópata. Sí. Una estrategia, claro, una Fue con un estrategia. psicópata, que en realidad yo no sé si existen psicólogos especialistas en psicópatas, pero claramente esto les queda grande porque logran engañar a los terapeutas de la mente. Logran tratar de demostrarle así como, yo no sé cómo pude hacer esto, yo hoy día miro para atrás y encuentro que fue terrible, no me imagino cómo volvería a hacer esto. Salen y van a buscar a otra persona y lograron engañar, digamos, a quienes tienen que ponerle el visto bueno y la firma. Este hombre puede salir porque ya no es peligro para la sociedad. 5 años es condenado, finalmente sale a los 3 años. Luego, entre 1991, esto fue el 88, entre 1991 y el 2001, tiene algunas, como les decía, parejas estables también, pero siempre con violencia de por medio, de distintas escalas, con... Agresiones verbales hasta golpes. Exacto, levantarle la mano, digamos, pegarla, extorsión y todo lo demás. Hasta que finalmente, cuando cumple 41 años, es que comete el crimen más grande de todos. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre del año 2007, oriundo de Chañaral, logra un trabajo en Santiago, y esto es complejo. Él logra calificar para una escuela en la comuna de La Florida como profesor de arte, como el profesor de artes plásticas. Broma. Ya. Debo decirlo ¿Él estudió pedagogía? Sí, tiene la potestad de poder, o sea, es pintor amateur, sin embargo con bastante talento al parecer, por lo menos las pinturas que se han mostrado, y finalmente logró estudiar algo como para poder dar clases, digamos, en educaciones básicas, o sea, de aquello. De ahí viene el Hablando de pincel. sistemas que fallan. Claro. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que falla acá? Que los colegios, yo no sé cuál será la práctica habitual, pero finalmente, cuando alguien va a pedir trabajo como docente, yo hasta lo que tengo entendido, lo que tienen que ver con temas de violencia, abuso a menores y todo lo demás, existe una lista que está disponible para todo el mundo. Exacto. Y que yo supongo que debe ser una herramienta obligatoria para los colegios. Si alguien va a trabajar ahí, en cualquier sea el cargo, si tiene un prontuario de esa naturaleza, bueno, inmediatamente debería ser rechazado. Es cosa de los antecedentes, además. Absolutamente. Y quedó... Bueno, debiese ser. Debiese, este no fue el caso. Ahora, ¿por qué? Se entiende que él llega, porque es encantador el tipo al parecer, se ve muy pacífico, tienen buena labia y finalmente llega cobrando bastante menos a lo que lo haría un docente para su cargo y a lo que este colegio estaba acostumbrado a pagar. De repente vieron una tremenda oferta, o sea, vieron una tremenda oportunidad de tener un buen docente. Y ojo, él estuvo en el tiempo que trabajó en este colegio calificado con los más altos rangos de estándares de parte de los alumnos y sus compañeros de trabajo. Decían que era un tipo genial, afable, que siempre podías contar con él, digamos, que era muy simpático, que enseñaba muy bien, que los niños estaban contentos con él. Entonces no había ningún tipo de, digamos, de duda respecto, la confianza era total. Y ahí es cuando conoce a un estudiante de pedagogía, muy joven por lo demás, le gustan las chicas más jóvenes, y finalmente él le dice que
que lo que él le gusta, además de pintar, ya que es profesor de aquello, también saca grandes fotografías de mujeres en poses artísticas y que rápidamente empieza a caer en el desnudo hasta que finalmente llega a su última etapa, porque trataba toda de convencerla. Primero desnudo y cuando llega ahí era fotos con él también desnudo en poses sugerentes o derechamente, digamos, ya de contacto físico total. Entonces él conoce a esta profesora, esta estudiante de profesora, y comienza a tener un amorío con ella. Y el tipo se muestra como siempre es, encantador, enganchador, muy amoroso, muy diligente, digamos, y preocupado con sus parejas. Hasta que finalmente ella así como que le da un poquito de cosa y para una sesión especial de fotografía y pintura le dice una amiga que si la puede acompañar, por si acá. O sea, tomó los resguardos. Tomó los resguardos, algo ya un poquito intuía. ¿Qué es lo que pasa? Va con esta amiga, ve que llega con otra persona, ya, va todo normal, y es ahí cuando, al estar las dos, él desaparece por un momento, se pierde por varios minutos, dice, y llega por detrás y con un fierro, lo mismo, golpea en la cabeza a la amiga. A la amiga. A la amiga, que cae inconsciente, y finalmente después va a golpear a su pareja y ella pierde el conocimiento. Ella pierde el conocimiento por toda la tarde. Y el otro día despierta, así como que trata de recuperar, ¿qué fue lo que pasó acá? Se asoma por la ventana y ve que este hombre está en el patio enterrando algo. Se acuerda que vino con su amiga, entiende lo que está haciendo, y ahí es cuando ella deduce que seguramente está enterrando el cuerpo de su amiga y no se equivocaba. Luego él, como si nada, va a hablar con ella, sale a una plaza a discutir sobre él, porque él le pide, hablemos sobre esto que pasó, porque estoy inventando, ponte tú, te dije que no vinieras nunca con nadie, esto es una relación entre los dos y todo lo demás, y ella en la plaza así tratando de atinar, ve que hay gente del Sapu, va corriendo a ellos, les pide ayuda, porque se fue con él así como cómplice, así como no te voy a denunciar nada, claro. Y cuando ve la oportunidad sale arrancando, y ahí lo toman, lo van a perseguir y todo lo demás. Tenemos una gráfica al respecto para que opinen qué pasa acá. Comienza a pegarle a mi amiga, es lo que dice Carla Ramos, la que era pareja, estudiante de pedagogía, con un palo en la espalda cerca de la nuca. Mi amiga se pone a gritar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él me dice, mira lo que me obligas a hacer con tus mentiras, siempre con la cizaña, con tu desconfianza. Y luego continúa Carla Ramos, dice, luego tengo una imagen vaga, claro, porque ella también después la golpea y pierde el conocimiento, estoy en una esquina, mi amiga está tirada y él le pega, yo la tomo y no se mueve. Y ahí es cuando viene todo lo demás, cuando el otro día va, pide ayuda, él logra arrancar y va con carabineros y efectivamente desentierran a esta persona que claramente cuando la enterró y ahí se entiende, no sé si era parte de su intención o no, pero la estaba enterrando estando viva. Ahí yo creo que hay dos cosas a comentar respecto a esto. Primero, él le habla de sus mentiras, solamente porque fue con una amiga. Lo que te denota que la fachada que arma el psicópata, este personaje con el que se presenta socialmente, se quiebra cuando algo en su planificación mental respecto a lo que él quería hacer con ella cambia, falla. O sea, vas a ver una tercera persona cuando deberían ser solamente ellos dos. A mí me parece, y yo esto lo digo solamente porque lo ignoro completamente, si es que qué tipo de psicología policial tenemos en Chile. Y acá me remito al libro que tiene el FBI, incluso la misma serie Mindhunter, que hace hincapié en una historia real respecto a cómo el FBI comienza a darse cuenta de que hay patrones similares entre un y otro psicópata, y esos patrones les van a ayudar a identificar a los que vengan en el futuro. Para una manera de prevenir tomarse con situaciones de este tipo. Es verdad. Yo te digo, cosa que nunca pudieron. Cosa que nunca pudieron, pero hay cánones. A mí me parece que la fachada que logra el psicópata del pincel es muy similar a la fachada que tenía John Wayne Darcy, el payaso Pogo, que lo hemos comentado en este programa, del vecino perfecto, el hombre que va a un cumpleaños de niños, se disfraza de payaso y hace un show gratis, el marido que cumple, el trabajo se luce, y me parece que esa fachada es la que termina y logra confundir a las víctimas de manera de poder él llevar a cabo cualquier bestialidad que tenga en mente. Creo que acá hay un trabajo que hacer respecto a entender cómo piensan estos psicópatas. Insisto, creo que hay muchos cánones que son similares entre unos y otros para poder finalmente en el futuro evitar tener este tipo de situaciones. A mí me parece terrible que este hombre que haya estado preso ya una vez tenga
6 víctimas para poder recién decir, ¿sabes qué? Parece que en este momento deberíamos ahora sí dejarlo adentro. A lo mejor no puede estar en libertad. Creo que hay muchas cosas a conversar ahí. O sea, hubiera bastado con esta nomás. Que tiene toda la razón, pero me pasa también que además de, por cierto, hacer esta investigación de ver el modus operandi de los psicópatas, como por ejemplo la serie que nombras, que por cierto es bien buena, y hacer un paralelo entre cosas en común, me parece que lo básico es partir por contratar a alguien para un colegio donde hay niños y lo mínimo que uno espera es que le pidan los antecedentes penales. Creo que también hay un autocuidado por parte de la empresa que contrata, ojo, a ti, a mí, a este señor, a cualquiera. Porque la jugada es muy buena, cobra menos de lo que cobra un profesor. Claro, sin embargo, pero eso habla de... a eso voy, por eso digo, todo planificado. No, ahora pero el problema no es que esté trabajando, creo yo, en un colegio. Eso habla de uno de los tantos errores. El problema es porque está en la calle. Bueno, porque si no está en un colegio, va a estar en un colectivo, como lo vimos hace... Absolutamente. Claro. Si porque está en la calle, Nacho, es absolutamente, y es como tú bien dices, el sistema falla desde su origen. Acá el que él esté enfermo no es la falla. La falla es que el sistema permita que alguien enfermo y que además su enfermedad lo lleva a asesinar esté entre nosotros. ¿Y cómo pero además hay un tema de eso? autocuidado también, porque efectivamente si esto ocurre, e insisto, y no es primera vez, hay antecedentes que dicen exactamente lo mismo. Alertas en el fondo. A estar en alerta. O sea, que yo me pregunto si es que legalmente pudiese existir, no quiero tirarle más parafina al fuego, pero me lo pregunto de verdad, si pudiera existir una especie de negligencia de parte del sistema que uno pudiera aquerellarse como por haber dejado a alguien afuera así, sin tener las competencias correctas de que alguien se haga responsable. O sea, porque finalmente ya lo habían atrapado, Carabineros hizo su pega, pero después lo sueltan porque encuentran que está curado. Es verdad. Debería haber algo así. Yo creo que es interesante lo que estás planteando porque efectivamente hay una responsabilidad. Si uno dice, esta persona ya se puede reinsertar totalmente, ¿no es cierto?, a su vida normal, y no es así, es complejo porque hay una responsabilidad también ahí de la gente que suelta, ¿no es cierto?, a un psicópata o algo así y lo deja en libertad. Ahora, yo creo que acá también hay un tema de responsabilidad en la sociedad a partir de la familia, porque muchas de estas personas que son psicópatas, que son abusadores de cualquier tipo, violentos y todo eso, si uno empieza a mirar las familias, son niños golpeados, niños que también fueron abusados, entonces descargan después toda su rabia en la primera mujer que se las atraviesa o en el primer niño que se las atraviesa. Entonces acá es tan fácil sanarse en 10 años solamente encerrado de algo así, de un trauma, por ejemplo, violaciones, maltratos en la infancia y todo eso, la rabia con las mujeres. Yo creo que aquí, yo creo en la reinserción y darle una oportunidad a una persona, pero creo que tiene que ir de la mano con un tratamiento y un apoyo emocional, psicológico, para que realmente la persona esté sana al momento de salir y que no vuelva a cometer ni un abuso, ni una violación, ni un asesinato, ni nada de estas cosas. Y es verdad, y ese tratamiento, por cierto, no puede ser el mismo, insisto, esa ayuda que viene desde dentro no puede ser el mismo para un psicópata que asesina que para una persona, no tengo idea, que robó, claro, por ejemplo. Absolutamente. Y por otro lado, la reinserción es adentro de la cárcel. ¿Existe una terapia dentro de la cárcel? Vemos delitos económicos que se pagan con clases de ética, vemos delitos económicos que se pagan con 11 millones de pesos. O sea, ¿cuál es la escala? Muy bien. ¿Cómo se relativiza? Hay un violador que le vamos a dar 10 años, pero se portó muy bien porque fue a todas las clases dentro de la cárcel, así que solamente le vamos a dar 1 año y medio. Es que está la pérdida de la credibilidad del Poder Judicial. Ahí está la pérdida de credibilidad del Poder Judicial. Por eso la gente no cree en la justicia en Chile. Porque la justicia, como dicen muchos, es para algunos y no es para todos. Yo creo que si tuviéramos una justicia que fuera transversal, sería muy distinto cómo la gente afronta respecto a la credibilidad que tiene el Poder Judicial para nosotros. Pero lamentablemente, claro, perdóname, hay gente acá que no mató a una persona y sigue libre. Pero no es igual para todos. Pero aquí yo no sé si falla el Poder Judicial. Aquí lo que falla es el Poder Judicial, que seguramente le pregunto a un experto que le entregue un informe y que me digan, aquí dice que este señor ya no tiene problema. Ah, ya, perfecto. Entonces ejecuta el mecanismo ¿Cuál judicial. es el estándar para...? Aquí yo creo que falta el intermediario, digamos, el que tiene un problema, el experto en la materia de salud mental. A ver, pero es que yo tengo la sensación primero que los expertos en la materia de salud mental dentro de las cárceles, por un lado, creo que deben estar absolutamente sobrepasados. O sea, claro. No me cabe la menor duda de eso. Segundo, yo creo que hay una cosa que mencionaba la Ignacia que a mí me parece sustancial. Es un sistema muy enfermo. El sistema, porque de verdad que tú contrates a alguien porque te sale barato es una locura. Claro. O sea, eso ya me parece psicópata de parte del que contrata. O que eso sea razón para no informarte de a quién estás exactamente. Contratando. Pero además si tú te fijas, ese es un elemento que pervierte el sistema. Porque entonces jode
voy a salir un poquito de este tema en particular, pero se jode entonces a otro gallo que efectivamente merece la pega bien, y jode el sistema de la gente que estudia pedagogía y que entonces el nivel de... O sea, lo que te quiero decir es que finalmente todo se enrarece a partir de una situación de ¿cómo se llama?, de tacañería, en definitiva. Porque es como te contrato porque es más barato y entonces me jodo a todo el resto. Claro. O sea, eso ya enrarecía el sistema completo. Jodí la industria, por así decirlo. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo que decía la Ignacia no deja de tener razón. O sea, ayer, por ejemplo, se conmemoró el Día contra la Violencia contra la Mujer y contra, ¿cómo se llama? La equidad de género. Entonces, fíjate que raramente en el Congreso tenían que juntar varias, ¿cómo se llama?, congresistas justamente, y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, para ver todo lo que ha pasado este último tiempo a raíz del estallido social. No llegó. Por falta de quórum no se juntaron. Llegó una sola. Maya Fernández. Pésimo. ¿Qué pasa? Entonces, raro. Por otro lado, lo que dice la Ignacia también tiene razón. O sea, ayer fue una marcha de las mujeres y una de las cosas las consignas que decían era, a ver, todavía hay gente que dice que una mujer puede ser atacada por cómo se viste, por la hora en que estaba, porque estaba ebria, etcétera, etcétera. Todavía hay personas que piensan así. Entonces, lo que quiero decir es que se va construyendo, vas naturalizando una manera de pensar que probablemente justifica esto. Y ahí se produce una cosa mucho más rara. Hay una construcción de realidades que no son así. Exactamente. Eso tiene que ver también dentro del cine y del mundo de la publicidad, como durante muchos años presentó a las mujeres y va generando esta realidad que no funciona de esa forma. A mí me parece que ahí va a tomar muchos años explicarle a un montón de hombres que pero tiene que empezar. Se naturaliza cuando la ministra de la Mujer sale frente a cámaras para dar un nuevo reporte, algo así como un nuevo cómputo de femicidio. Se relativiza en ese momento. Absolutamente. Ahora, como les comentaba, el caso más remarcado de este hombre fue cuando tenía 41 años, que es cuando se engancha a esta chiquilla que era estudiante de pedagogía y que ella, y tiene sus resguardos, va con una amiga, María Isabel. Carla se llama la que él sentía que era como su pareja en ese momento. Y ahí es cuando la golpea, después golpea a su pareja y ella pierde el conocimiento. Y llega hasta el otro día. Son las 9:30 de la mañana del día siguiente. Y ella, como les decía, un poco así como no entendiendo bien, porque está tratando completamente desorientada. Él la toma y salen a caminar en dirección a sentarse en el parque a discutir con respecto al altercado que hubo la tarde anterior, que conllevó atacar, digamos, con un palo a la amiga y a ella misma. Así como arreglemos esto. Claro. Arreglemos esto, exactamente. Ya, pero él tiene un problema de realidad importante, y es delira. Cuando él sale, ella sale corriendo porque ve la oportunidad, o sea, y va a acusarlo, digamos, con la gente del Sapo, y él arranca. ¿Qué fue lo que pasó? En palabras de Carla, lo siguiente justo en ese momento, miren. Antonio tira el bolso, ahí se da cuenta, chuta, me fueron a acusar, y arranca hacia la casa, que es donde estaba enterrada la amiga. Carabineros me baja de la ambulancia, que ella estaba, al principio los carabineros tampoco entendía bien porque gritaba, estaba obviamente histérica y no es para menos. Y yo no quería que ningún hombre me tocara. Claro, o sea, imagínate, lo más que estaba. Y gritaba que él había matado a mi amiga y la tenía enterrado en el patio y que me quería matar. Finalmente, junto con ella, Carabineros llega a la propiedad. Junto a Carla, él ya se había escapado y posteriormente se encontraba en las casas de unas amigas y efectivamente María Isabel, la amiga de Carla, estaba enterrado en el patio, digamos, y que fue enterrada con vida. O sea, imagínate la falta de percepción de realidad y de verdad lo enfermo de esta persona. Es que psicópata no es casual. Que la saca a conversar afuera. No tiene ninguna... Arreglémonos ya, pues no le pongáis tanto. Claro, con solamente maté a alguien. Muerta en el patio, ella con un palo en la cabeza y ni siquiera es que la evita que salga de su casa. Él la saca así como, aquí no pasó nada. Hablemos en otro lado porque acá esto está como cargado. Ahora que no está tu amiga que nos molesta. O sea, pero imagínate, me parece efectivamente cómo eso no se puede prever antes de. ¿Cuáles son los límites de, uy, qué bien se ha portado, qué buen comportamiento? ¿Quién evalúa la psiquis de este señor? ¿Quién evalúa la salud mental? ¿Cómo ha mejorado? Es que ese es el punto, porque se habla de reinserción. Pero ¿qué reinserción existe? Nos referimos a tenerlo encerrado en una cárcel con una sobrepoblación tremenda, con personal que trabaja dentro de las cárceles que están siendo sobornados para ingresar droga. ¿Cuál es la reinserción real? ¿O estamos hablando de una contención emocional, de especialistas que te están evaluando? Yo, sinceramente, siento que esto es facilismo del sistema, en que tenemos tantos reos.
Sabemos que incluso una población importante de la cárcel de máxima seguridad va a ser reubicada en estos meses. Sí. Sé que lo están evaluando por la contingencia nacional porque es peligroso, Sí. pero ya con toda la sobrepoblación que hay, tienen que meter a más reos distribuidos en distintas Exacto. cárceles. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos sacando por buena conducta. Claro, la Eso es lo- gente pero quizá eso es lo que hacen. no entiende el sistema, pero privar a alguien de libertad precisamente tiene dos intenciones. Son estas dos al mismo nivel. Castigo por lo que hizo y reinserción. Pero pareciera que el castigo está más que claro porque está privado de libertad. Claro. La reinserción, uno diría, pareciera que es, vamos a tomar esta persona, vamos a entender por qué llegó a hacer esto y vamos a reparar psicológica y socialmente. Pero es tan carísimo y además que en casos como este, pareciera que la reinserción tiene que darse naturalmente por el solo hecho de estar encerrado. O sea, el castigo va a generar la reinserción automáticamente y está claro que no Pero- funciona. El reprimirlo creo que enferma mucho más. Pero por supuesto. Claro, y aprenden aparte- otras cosas además. Aparte que uno se pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué puntos consideran para pensar y para sentir que la persona está apta para salir? O sea, como decía la Nacha en un ejemplo anterior, es como, oye, fue responsable, fue a todas las clases, ya, un ticket, se está portando súper bien. que sí, mamá. Aprendió tal cosa, realizó los talleres, no sé, pues se sacó... Una estrellita. Claro, puras estrellitas es lo que le tocaba hacer de manualidades. Otro ticket, pero y le están analizando la parte emocional, los traumas que tiene, por qué realizó esos asesinatos, esos abusos. No, entonces tienen que ir al fondo. O sea, yo sé que eso es caro y tiene un costo, pero no puede ser esta puerta Pero giratoria. vale más que porque una si no- vida. ¿Ah? El costo de la reinserción vale más que lo que vale una pérdida de una vida. Por supuesto, es que ese es el punto. Tenemos que hacer Pero- cambios aquí también estructurales, cambios de fondo. Absolutamente. Porque también me parece que el tema ahora voy a opinar como madre. Si yo llevo a mi hija a un establecimiento, ¿no es cierto? Educacional. Como alumna, exacto, sea niña, sea joven. Efectivamente yo deposito una confianza en ese colegio, en ese establecimiento, de que tienen profesores que no solo académicamente funcionan perfectos, sino que también en la parte de cómo tratan a los niños, Salud de la mental. parte personal, salud mental y todo eso. Entonces, que acá por un tema de costo, conveniencia, contraten a una persona que efectivamente, yo creo que los profesores en este caso sí se les debería pedir, porque trabajan con niños, justamente, y la responsabilidad que tienen, antecedentes, su historial, o sea, todo, no solamente el currículum y dónde estudió y su parte académica. Acá es mucho más que eso. Es una responsabilidad muy grande. ¿Hay una comisión que decida cuando tú pides la libertad por buen comportamiento, así como lo hacen en Estados Unidos? Como las películas Claro, porque que ven en Estados Unidos. Charles Manson no mató a nadie, No, como no mató a nadie él in situ. Sí, claro. Sin embargo, todas las veces que pidió la libertad condicional jamás se la dieron y terminó muriendo dentro de la cárcel. Entonces, me parece que tiene que haber una comisión o un grupo de personas que más allá de que cumpla ciertos parámetros, ciertos... Y que le rechazó la libertad. Claro, Ya, 80 pero eso lo hacen tribunales, Me ¿ah? parece que es importante que haya una comisión externa que cuando le presenten a la persona diga, esta persona se ha portado muy bien de años. Sí, pero le dieron 30 por 6 asesinatos. No puede salir. Creo que hay algo ahí a analizar. Sí, claro. Sí. Un poco para que entiendan el modo operandi y para que se den cuenta que este hombre, que lo que acaba de hacer finalmente es ya la segunda oportunidad donde él había salido no cumpliendo la condena completa, sino que por buen comportamiento lo sacaron antes. Primeramente condenado 5 años, salió a los 3, posteriormente, por el caso que relaté, 29 años fue la condena, 15 más 14, y finalmente solo tuvo que cumplir 10 porque consideraban prácticamente que era un pan de Dios. Lo digo con toda la ironía, por supuesto. ¿Cuál era el modo operante? Él, a sabiendas, digamos, de que podía de alguna manera enganchar a chicas que eran guapas, pero que tenían problemas de dinero. Eso siempre se fijaba, que tuvieran alguna necesidad de plata pronta. Les decía, ¿sabes qué? Tú eres un talento que se está desperdiciando. Yo, dos cosas. Te voy a pagar por una sesión fotográfica y te vas a hacer famosa porque finalmente va a aparecer en una de mis obras. Que es lo que hacía él. Finalmente iba buscando chicas y lo que hacía era sacarles fotos hasta que lograba convencerlas de que se quitaran la ropa. Ahora esto no queda solamente acá. No, pues, y sabía dónde buscarlas y apelaba a su debilidad. Bueno, queremos saber cómo fue la condena, qué ocurrió con todo esto, Ajá. pero tampoco podemos hacernos ajenos a los nuevos antecedentes con el estallido social. ¿Qué pasó en el portal La Dehesa? Es cierto que la directora de Amnistía Internacional habría denunciado recibir amenazas y el Fósil
¿Qué es eso que hay una piedra y aparece un fósil? No, todo esto y mucho más a la vuelta de comerciales. No se vayan, que seguimos en Así Somos. Comentando un poco lo que era el modus operandi. A ver, te resumo muy brevemente. Este hombre veía chicas muy atractivas, jóvenes, que estuviesen necesitadas de dinero, y él las convencía de que en realidad ellas no debían ser pobres porque eran un talento innato al ser modelos para sus fotografías. Fueron 6 las mujeres que bajo ese modus operandi cayeron en sus redes. En algún momento, cuando él comenzaba a sacarles fotos en poses sugerentes, luego les decía, iba escalando, que se quitaban la ropa, y luego intentaba abordarlas sexualmente. 6 personas, 6 chicas fueron las que sufrieron esto. No, la mayoría lo rechazó, pero otras sí cayeron en el abuso sexual porque las drogó previamente con burundanga y otras drogas, o sea, digamos, a dormirte. Ahora 6 que lo denunciaron, porque sabemos que este tipo de delitos muchas veces es callado, entonces después hubo 7 más. Conocen. Hay vergüenza. Alguna vez una conocida contó que en una fiesta en Bellavista le habían drogado con burundanga y todo, y tenía mucha vergüenza de hacer una denuncia. Absolutamente. Bueno, fíjate que en el año 2002 el vivía con su nueva novia, Ingrid, porque él iba moviéndose y le gustaba tener su pareja estable y seguir trayendo más chicas, digamos, que en sus redes, y las iba rechazando. Con esta mujer él tuvo un hijo y ella ya aburría de ser golpeada, abusada, de todas las maneras que te puedes imaginar. Con un hijito que tenía de él, ella se da cuenta de que este hombre ya veía cuáles eran sus intenciones cuando se había logrado poner de acuerdo con otra chica que venía a la casa, ya ella la echaba. Darte una vuelta porque voy a trabajar y todo lo demás. La maltrataba constantemente, era la mamá de su hijo, y cuando ella se dio cuenta de cuando le echaba de la casa, como anda a dar una vuelta porque necesito estar solo, es porque venía una niña en camino que la había convencido y que iba a tratar de abusar de ella. Ahí es cuando ella sale, no aguanto más, la denuncia, y se dan cuenta de que comienza a llegar hasta un total de 7 nuevas denuncias en su contra. Y él arranca a Santiago, que es donde consigue el trabajo como profesor, dejando a esta mujer a su hijo. Denuncias. Absolutamente, y considera las 6 anteriores, que finalmente de algunas de ellas logró abusar sexualmente. Y aquí es cuando se da el caso de María Isabel, que es la amiga de Carla, la profesora que estaba estudiando pedagogía, y donde a ella la mata y la entierra libre. Oye, ¿se cambiaba el nombre? ¿Se cambiaba el aspecto? Porque me parece raro que esté siendo buscado en una ciudad, se manda a cambiar a otra, y sigue haciendo lo mismo. Yo te iba a hacer ese mismo comentario, porque me parece que este comportamiento bueno, le acomoda bastante, porque así él no genera historia en cada lugar en el que va. Y yo creo que su mejor aliado fue haber sido llamado como el psicópata del pincel, porque así él no arrastraba un nombre que lo estigmatizara. Exactamente. Muy de la prensa, además, ponerle ese tipo de nombre en lugar de que todos conozcamos la identidad de esa persona. Y cuando se nos permite dar la identidad, porque muchas otras veces solamente das la inicial. Pero además, Nacha, este carácter nómade es forzado porque tiene denuncias en los lugares que abandona. ¿Cómo no se sabe de un lugar a otro? No está eso interconectado. Que no haya una conexión entre las personas que se andan buscando en nuestro territorio. Claro, el cartel de Se Busca, como en las películas de la comisaría. Ahora, cuando él logra no tengo idea. asesinar a esta niña, que es la que entierra viva, solo en 48 horas en Chacarilla finalmente lo encuentran. Estaba en la casa con 2 amigas, tenía amistad este tipo, y estaba en la casa de 2 amigas. Finalmente lo logran detener. Hasta él juró de guata: yo no hice nada, no fui yo, pero ¿y cómo si la prueba es su casa y todo lo demás? No, de hecho, ¿saben qué? Debieran encerrar a Carla, a la amiga de María Isabel, porque ella con un amigo planificaron todo y me quieren echar la culpa a mí y todo lo demás. De hecho, hay un video del juicio donde él de alguna manera declara, para que entiendan de qué tipo de persona estamos hablando, él ahí, impávido, como un pan de Dios, haciendo sus declaraciones. Mira. Lo que yo hice fue encubrir a la señora Carla Ramos, a ella y sus supuestos amigos que cometieron este ilícito. Para mí, va a ser muy feo decir, ella es la asesina a través de otras terceras personas. Es imposible que, de acuerdo a la información que yo mantengo, que es solamente la prensa, una persona en tan poco tiempo, cada una cosa logra hacer eso. Mi estatura, mi físico, mi peso, es imposible que logre hacer eso. Eso es imposible. Ahora, para que ustedes entiendan que aquí muchas veces se ha repetido lo perverso o lo mal hecho que está el sistema, en primera instancia, después de declaraciones de si soy inocente, llega el año 2008 y en la primera vuelta, absuelto de todo.
libre, Ay, loco. inocente en toda y cada una de las cosas. Él no metió a estas dos mujeres a su casa, no enterró a una de las chicas, ni le pegó antes, ni le enterró viva en el patio, ¿cierto? Que fue lo que ocurrió. Libre. Tuvieron que ir a la Corte de Apelaciones y fue un año después, porque por falta de prueba no decían, no, es libre, se puede ir para la casa. Lograron insertar, digamos, una prueba con otra, y fíjate que alguien lo vio, que sí, que no, que arrancó, que se estaba escapando, que tenía otras pruebas en casos anteriores en regiones de Chile. Finalmente dicen, ya, ok, condenado a 15 años y más 14 años por el homicidio y obviamente, digamos, por todo lo que se le había sumado anteriormente. 29 años. ¿Qué pasó? A los 10 años dijeron, ¿saben qué? No tiene sentido que lo sigamos teniendo acá. Se ha portado bien. Si este hombre se porta bien, es cosa de mirarlo. ¿A quién le va a hacer daño? Y fue que, una vez libre en enero del año 2018, un año y 10 meses después, se enamora o se obsesiona más bien con esta muchacha en La Serena, le pide su teléfono, empieza a perseguirla, a acosarla por WhatsApp. Ella se coloca en una foto en su perfil con un amigo para decirle, hoy tengo pareja, no me molesten más, y bastó que viera esta foto, y va, la golpea, la arrastra a la parte de atrás de su tienda, y menos mal que logró escapar, porque las intenciones, me imagino que ustedes tendrán claro cuáles eran. Y hoy día lo vuelven, obviamente, a meter en prisión. No sé cuánto rato va a estar ahí. No sé si se va a sumar Pero la esperemos que esto cambie. Porque puede que sea la tercera vez, digamos, que lo sacaran antes, si es que vuelve a pasar, aunque se diga que la reincidencia es altamente penada por la ley. Ojalá. Pero ojo, la segunda vez no pasó, sumada a la anterior. Pero ojalá que así sea, hay que la reincidencia... En eso está. Bueno. No sé para no creerlo, pero bueno. La verdad es que es para no creerlo, insisto, y además hay antecedentes que ocurrió exactamente lo mismo, con lo cual hay una revisión ahí, tirón de oreja para el sistema absolutamente judicial. Jaime, estallido social. Sí, a propósito del sistema. Hablando de indignación. Hablando de indignación, ¿Qué pasó con la efectivamente. directora de Amnistía Internacional? ¿Qué ocurrió con este fósil en medio de... Mira, vamos a partir... Vamos de una en una. Vamos de una en una. Dale, vamos a partir dale. con lo que ha ocurrido en el portal La Dehesa, que ha generado de verdad una mirada bien particular, donde lamentablemente el clasismo ha quedado en evidencia, y también ha quedado en evidencia una suerte de lucha de clases bien particular, lo que me parece lamentable. Dentro de todo esto, un hombre de 61 años en franco estado de ebriedad trató de dispararle a una persona, disparó a una persona en concreto. La persona afortunadamente no salió herida, pero sí obviamente declaró en su contra, lo que significa que hubo un intento de homicidio. La persona además no tenía las armas registradas, o sea, estaba con armas ilegales en su auto, 2 armas ilegales en su auto, manejando en estado de ebriedad y además con intento de homicidio. Tenemos titular, lo vemos a continuación. Detienen a hombre armado que disparó en las afueras del portal La Dehesa. En la tarde de ayer, justamente, Carabineros detuvo a un sujeto armado que disparó fuera del portal La Dehesa, donde había un grupo de personas manifestándose. Claro. Aquí tenemos el video para que vean exactamente el momento de su detención. ¿Qué pasaste? Oye, qué fuertes son los disparos. Sí. No, fue sorprendente. Ahí llegó Carabineros. Ahí estamos viendo cómo lo sacan del auto. A ver, yo creo que aquí hay varios elementos que me gustaría que pudiéramos conversar, discutir, etcétera, etcétera. Primero esa es la persona. 61 años. Primero, a ver, poner en perspectiva qué es lo que está pasando, que haya gente que se siente con el derecho más allá de estado de ebriedad y todo, a propósito de gente que pierde el juicio de realidad. Sí, claro. Porque realmente yo no entiendo que tú te sientas con el derecho de dispararle a alguien porque se está manifestando. Porque piensa diferente. Porque piensa diferente claro. a ti. Me parece que aquí también establece un sesgo, insisto, clasista muy grande. Y la verdad es que a mí esto me sorprende. Yo creo que y podríamos decir hasta con una alevosía, porque me parece rarísimo que una persona circule con 2 armas en su auto. Perdón, te agrego 2 antecedentes. Él probablemente las tenía para que en un caso así pudiera tener la libertad de disparar. A mí me parece de verdad que Ciudad Gótica es un moco al lado con de 2 esto. antecedentes. Primero, se supone que él tenía miedo por su esposa por las manifestaciones que se están llevando a cabo. Las manifestaciones habían terminado, primer antecedente. Y segundo, cuando él dispara, que la persona a la cual le disparó dice que sintió como la bala le pasó muy cerca, él los llama. O sea, él abre la ventana del copiloto,
él iba solo, y la gente que ya iba, no estaba protestando, comienza a llamarlos. Y ellos se acercan porque, ¿qué querrá este señor de 61 años? Y de ahí les dispara. Lo que pasa es que acá tenéis dos polos. Y me parece que los dos polos van respecto a la visión que tienen dos lados de nuestra sociedad respecto a la labor de carabineros. Por un lado, tienes la visión de gente que dice, ¡ay, los carabineros se han portado mal! Mucha gente ha salido herida en las marchas, no cumplen los protocolos, y lo que hemos leído en todos lados, Paco, no sé cuánto, bla, bla, bla. Pero por otro lado, tienes el sesgo del otro polo, del otro lado de la sociedad, que es capaz de decir, Carabineros no es capaz de defendernos, le quitaron todas las posibilidades que tienen ellos de estar armados para cuidar a la gente como nosotros, así que ¿qué hago yo? Voy y me compro una pistola, y si ellos no pueden hacer justicia, hago yo justicia por mis manos. Y me parece que esa polaridad es la que termina destruyendo un movimiento o termina generando que, lo que se critica a la televisión, que esto sea lo que estemos hablando en lugar de estar increpando a nuestros políticos a que apuren y hagan ágil la agenda social, que debería ser lo más importante. Lo decía Jaime y lo hemos dicho en otras ocasiones, esto va a terminar en una lucha de clases que no es porque se inició todo este movimiento, y me parece que eso es lo más complejo. O sea, la visión que hay de Carabineros o la destrucción de la marca Carabineros no solamente es para la gente que siente que hay represión policial, sino también para los que se encuentran en el otro polo de la sociedad. Ya, pero ahí hay un elemento, fíjate, Alfredo, que yo creo que es súper importante, porque en definitiva lo que hoy día estamos viendo es una lucha de clases que está absolutamente desatada desde cierto punto de vista. O sea, que haya un grupo de personas que crean, como bien decía Ignacia, que porque otras personas se manifiestan por pensar distinto, se sientan con el derecho a insultarla, a decirles rotos de mierda, váyanse a su población, a establecer un sesgo como yo pertenezco a un cierto segmento X donde tú eres una persona inferior a mí y no mereces nada. Es impresentable. Es impresentable. Sobre todo viniendo de un país con una historia en la que se reprimió y se disparó, y no solo eso, a personas que por el simple hecho de pensar y opinar diferente. Yo creo que esta es la radiografía clara de la desigualdad en Chile, y no solamente me refiero porque probablemente este caballero tenga más posibilidades económicas o sociales que las personas que estaban manifestando, sino que yo creo que, y lo digo de manera personal, hoy día quizás ando más polémica, pero acá demuestra un clasismo incluso en el sistema. Cuando se llevan, cuando arrestan a esta persona, ¿es igual a cómo se llevan a una persona en otra comuna? No. Lo vimos también con el pistolero de Reñaca, que le llaman pistolero incluso. Claro. Pistolero. Exacto. Pero el otro es un delincuente porque se encuentra en otra comuna. ¿Saben lo que estaban pidiendo para esta persona que hasta el momento recién se va a conversar cuál va a ser su pena? Que se vaya a Capitán Llaven. ¿Por qué? Es que eso es un error. Iba para allá la cosa. Porque es que su edad, lo que pasa es que tiene problemas de depresión. Mi pregunta es, ¿las personas son tratadas por categorías? Acá las personas que han sido detenidas en Maipú, en Quilicura, en San Bernardo, en comunas que ni siquiera estoy diciendo vulnerables, en comunas de clase media, ¿son tratadas de la misma forma? Esto lo sabemos. A mí me pasan varias cosas con esto. Me pasa que yo que soy chilena, pero viví muchos años en España y nací en España, lo primero es que a mí me llama la atención que haya clases sociales aún en estas alturas del mundo que es mundo, digamos. Sí, eso claro. por un lado. Por otro, esto que ustedes ven hoy día como, como que salió la lucha de clases, ha existido siempre. Claro. Siempre. Desde que uno llegó están los barrios donde están ciertas personas y los barrios donde están otras ciertas personas. Y no se mezclan. Y no se mezclan para allá, pero ojo, tampoco se mezclan para acá. O sea, se mezclan el punto de vista que le den servicios a los otros. Bueno, ¿cachai? Y que hay una distancia en a mí lo que me parece es que acá hay un tema, primero con la intolerancia, que es en la radiografía que yo hago de lo que está pasando. Si hay gente manifestándose y está tocando una olla, ¿a cuál es tu problema para empezar a rotearlos y reírte hasta de cómo van vestidos? Porque tú tuviste la oportunidad, la herencia o la suerte de tener más bienes económicos. Sí. ¿Quién es quién? O sea, yo apoyo los rotitos, pero que se manifiesten en su lugar. Exacto. Una cosa así. Que no me joda la olla, que no me joda en la oreja. A mí lo que me parece acá es que de verdad deja de manifiesto una intolerancia increíble, un avance de esta situación donde hay gente que se cree que puede tomarse la justicia por su mano. Y ojo que fue manifestación sumamente pacífica. Muy Carabinero pacífica, lo dijo. muy Acá no hubo una pacífica. provocación, al menos para entrar a tratar Y de ya no entenderlo. estaba, Fue tanto así, tanto lo que dice la Ignacia, que incluso los guardias de seguridad del centro comercial en la dehesa apoyaron más a los manifestantes que a las personas que empezaron a agredirla. María Eugenia, ¿tú querías decir algo? Sí, me gustaría decir que para los que creemos que existe una divinidad,
todos somos iguales. Lo que pasa es que hemos creado por tantos años una sociedad que se valora por lo que tiene. Por el apellido. Por cómo se viste, por cuánto dinero tiene, cuánto gana, qué auto tiene. O sea, de verdad que estamos súper mal en ese sentido. Tenemos que empezar a darnos cuenta que acá no solo hay un cambio que tenemos, que ya, bueno, vamos a cambiar la Constitución, si es que eso se aprueba, los cambios de la agenda social, que obviamente esperamos para que todos tengan o tengamos las mismas posibilidades y haya dignidad y todo eso. Acá también tiene que haber un cambio en la sociedad porque efectivamente hay algo que se llama que es pobreza de corazón. Que no tiene que ver con la plata del banco. Sí, porque si yo le pongo la pata encima al otro y lo roteo y lo trato de esto, del otro, ¿de qué estamos hablando? Tampoco hay cero empatía. O sea, tenemos que formar y que esto nos sirva como ejemplo para una sociedad mejor. O sea, el estar roteando al de al lado habla pésimo de ti. Porque incluso si tú lo analizas psicológicamente, habla de una inseguridad de ti que tienes que estarle diciendo al otro que eres mejor o que tienes más estudios o ponerle la pata encima. Porque si tú realmente de corazón sabes quién eres, deberías ser una persona humilde. ¿Sabes qué? Hay una cosa que yo he escuchado de mucha gente de los países de nuestra región, sea Perú, sea Argentina, sea Brasil, da igual. Y todos tienen la misma idea respecto a que una de las cosas más duras que cuentan de nosotros es que somos brutalmente clasistas, más que racistas. Sí, heavy. Porque en otros países, como en Argentina me decían, nosotros somos racistas terribles, pero lo que hacen ustedes con el clasismo no tiene nombre. Pero de hecho somos clasistas hasta para ser racistas. Sí, exactamente, claro. Claro, porque no es lo mismo que vengas de tal país. Porque sería europeo, se maneja distinto. Entonces, me parece que es algo intrínseco que está en nosotros, es algo que lamentablemente va a tomar una década o podría ser mucho tiempo más poder cambiarlo. Y quiero felicitar a las personas. Yo ayer dije que era muy difícil ir a pedir empatía de parte de los protestantes a un lugar donde no la vas a encontrar, respecto a lo que pasó el día domingo en Portal La Dehesa. Sin embargo, me tocó ver hoy día mucha gente, vecinos del sector, que estaban con carteles que decían no más roteo. O sea, invitando o tratando de decir no somos todos iguales. Y hoy día leí yo sé que Twitter no es una buena medida, no es un buen termómetro. Sin embargo, leí el comentario de una señora, un hilo bastante largo, donde comentaba de que ella vivía en La Dehesa, había vivido toda su vida ahí, bla, 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 y que había decidido ir al mall. No había ido antes porque no se había enterado que el domingo estaba esta protesta. Sin embargo, había ido el día lunes, principalmente porque quería conversar con esta gente y prestarle su apoyo. O sea, quería escuchar qué es lo que estaban reclamando, qué es lo que sentía que estaban en contra. De hecho, subió bastantes fotografías con algunos de los que conversó ahí, cuáles eran los puntos de vista que tenían respecto a la labor de carabineros, qué consideran que es lo más importante a apurar en la agenda social. Y creo que ese es el camino que tenemos que tomar, más allá de ponernos cada vez más polarizados y no poder llegar a un plan en conjunto. Me parece que todos los sectores de la sociedad chilena tienen que estar remando hacia el mismo lado para que logremos algo importante que sea para todos. Tal cual. Y así como yo soy una convencida de que efectivamente hoy día la gente que hace desmanes, que todavía sigue quemando supermercados, que sigue entrando a robar, etcétera, etcétera, son cada vez más minoría. También creo que es una minoría, porque también hemos visto videos, lo que ocurrió el domingo en el mall La Dehesa, de gente que decía: broma que los están molestando, broma que los están roteando. Gente que estaba muy defendiendo las manifestaciones, no han hecho nada. ¿Por qué lo están molestando? Entonces, al final del día, quiero creer que son minorías que generan una falta de empatía y que generan una intolerancia que desgraciadamente existe, está, y uno puede hacerse loco, pero hoy día uno no puede cerrar los ojos frente a todo eso. Nosotros tampoco deberíamos generalizar por sector como los de tal lugar son así, porque estaríamos incurriendo en lo mismo. No, por eso. Entonces, claro, no hay que generalizar, y si hay un sector que ojalá sea una minoría. Bueno, pero fíjate que en realidad aquí la polarización es algo bien complejo que ha llegado a niveles bastante graves para mi gusto. De hecho, y no quiero dejar pasar una cosa, Nelly León lo dijo cuando vino el Papa, ella trabaja en las cárceles, acá se encarcela la pobreza. Y lo dijo con todas sus letras. Y creo que parece que algo de eso hay, como bien lo mencionaba Ignacia. Pero decía que había una polarización a tal nivel que de verdad ya estamos entrando en una situación, para mi gusto, muy grave. Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional, a partir de haber entregado el informe de Amnistía, que además confirmó ¿cómo se llama? Los observadores de derechos humanos internacional, recibió amenazas de muerte, concretamente amenazas de muerte bastante complejas. Vemos el titular y seguimos conversando de este tema. Directora de Amnistía Internacional, Chile denuncia que fue amenazada de muerte.
Este lunes, ante la Comisión Revisora por la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, denunció haber recibido una amenaza de muerte. Esto luego de que el organismo presentara un informe donde acusan graves violaciones a los derechos humanos durante la crisis en Chile. Tenemos el momento preciso en que ella lo cuenta, lo vemos a continuación. Mira. Yo recibí a mi correo electrónico un correo con contenido amenazante. Hasta aquí ha sido el único incidente. Estamos haciendo las gestiones para hacer la denuncia del caso y eso es por lo menos lo que sabemos hasta ahora. Esto lo aprendí otro día en la declaración de la PDI. ¿Son correo electrónico con amenazas de muerte directamente hacia tu persona o son insultos o qué tipo de...? Te pregunto porque me hicieron esa diferencia también cuando fui a hacer las denuncias. No dice te vamos a ir a matar en esos términos, pero sí dice que si sigo haciendo lo que estoy haciendo puedo terminar en un ataúd. Fue después del informe. Bueno, a ver, aquí yo creo que la gravedad del asunto es primero desconocer concretamente la relevancia que tiene el informe de Amnistía Internacional respecto a la violación de derechos humanos. Claro. Y además tener un sesgo, ¿cómo se podría decir? Más bien, no sé si es antojadizo la palabra, pero en definitiva, tomamos respeto a Amnistía Internacional y Amnistía Chile cuando hace un informe sobre lo que ocurre en Venezuela y ahí lo tomamos como elemento como real. Claro, de discusión y como algo real, pero cuando se cuestiona lo que está pasando acá, no lo consideramos. Eso por un lado creo que es importante dejarlo entrever, porque ahí hay algo raro también de contexto, exactamente. Y por otro lado, efectivamente, y aquí yo fíjate que creo que esta noticia, que para mi gusto es bien grave, tiene vinculación con la noticia anterior. Porque de alguna manera hay gente que parece ser que cuando en realidad las cosas no funcionan como a ti te parece que tienen que funcionar, crees que la solución es simplemente aniquilar a aquel que piensa distinto o a aquel que no hace lo que a ti te gusta. Y esto, fíjate que a mí me llama mucho la atención y aquí quiero también lanzarlo a que lo conversemos. Porque fíjate que incluso lo relaciono hasta con el tema que mencionabas tú, Juan Andrés, porque ¿qué es lo que está pasando con esta idea de que cuando las cosas no son como yo quiero, entonces mato? Absolutamente. Aniquilo, destruyo, saco, no veo. Y la escalada, Jaime, porque uno puede discutir, yo no puedo estar de acuerdo, puedo golpear la mesa, pero que yo logre legitimizar el uso de la fuerza, de las armas para eliminar a mis diferencias de pensamiento, a mis competencias en las discusiones, es que, ojo, esto no nace por lo que está sucediendo. Esto ha existido siempre y ahora permite asomarse. Ojo, porque es súper enfermizo, porque estamos hablando de gente que aún con la debida preparación, con todas las oportunidades, cabe suponer que lo han avalado, una existencia con relativa comodidad, finalmente cree que es justificable asesinar a otra persona simplemente porque arruina el paisaje al que tú estás acostumbrado. Ahí fíjate que yo creo que hay un elemento que es bien delicado y que lo mencionaba Ignacia hace un rato y que tiene que ver con algo que se consolidó, yo te diría, en el golpe y en la dictadura. Que efectivamente a aquellos que no me gustaba cómo funcionaban o cómo pensaba, había que sacarlos, había que matarlos, había que hacerlos desaparecer. Y yo creo que ahí hay una cosa bien delicada, porque parece ser que se estableció una manera de pensar o de estructurar esto que no tiene que ver con una nación donde efectivamente hay gente que piensa como tú y gente que no piensa como tú. Claro. Y que eso es válido en cualquier país, digamos. Exactamente. La democracia. Y ahí hay una cosa re importante que lo mencionabas tú, fíjate, Eva, hace un rato, que me llama la atención, porque en general en los países desarrollados, por ejemplo, no existen los guetos. O sea, tú vives en un lugar donde puede vivir una persona con mucho dinero y un poquito más allá puede vivir una persona que no tiene nada de dinero. Otro día lo hablamos. Lo hablamos, exactamente. Uno se va a tomar una cerveza a un bar y está sentado al lado el señor que fue en la mañana a arreglarte la tele. Claro. O el basurero, como hablábamos. En muchos lados. Vas al cine y te lo encuentras como está ahí. Claro. Y no tiene nada de particular. Y tú mandas a tus hijos al colegio, donde va al colegio que van todas las personas. En el colegio del barrio. Exactamente. Tú siempre un recibo de la luz y ya quedas en el colegio. Es verdad. Tú siempre estás a un máximo de 7 estaciones de metro donde el paisaje pareciera que parte en un país y termina en otro. Está dividido de esa manera. Bueno, pero además hay una impronta hasta estética. Sí, po. Que es muy llamativa. Y lo cementan así, es como manténganse así. Que simplemente el pequeño detalle es de que algo tenga más color verde en las calles que otro. Exacto. O sea, generan esa diferencia en el color.
Bueno, que no es nada, es un gesto nada más y ya ves. Que muchas veces debe tener que ver con un costo al municipio. Porque me parece que el cuidar los jardines de ciertos municipios es un costo que algunas municipalidades, obviamente las que tienen mayor ingreso, pueden costear, y otras me imagino que ese dinero lo llevan hacia necesidades más importantes. Ahora, respecto a lo que pasó con Amnistía Internacional, a mí me parece que acá tenemos un problema que es muy grave, que es ese que va ligado directamente a ese dicho que dice, está tu verdad, mi verdad y la verdad. Y me parece que eso es lo que estamos viendo cuando se le amenaza a esta persona. Porque está la verdad de un lado, que es la que yo quiero creer porque es la que va dentro de mi pensamiento. La verdad del otro polo, que es lo que yo quiero ver respecto a cómo yo veo la realidad y la verdad. Y me parece que nosotros deberíamos sentarnos con los hechos y con las pruebas que hay en esa verdad, más allá de lo que yo quiero que sea verdad. Y esa polarización, insisto, ¿y sabes cuál es la verdad? No nos tiene tan mal. La que agarra a todos. Exacto. La que no es una verdad que le sirva a uno y el otro no le sirve. Pero Esa es la verdad. Pero es un paraguas completo. Ya, pero ahí hay algo que está complicado, porque yo entiendo para dónde va Alfredo y le encuentro toda la razón, pero cuando tú tienes Amnistía Internacional que hace un informe respecto a la violación de derechos humanos, que después es ratificado por el Human Rights Watch. Exacto. Y absolutamente ratificado, porque la verdad es que dicen prácticamente lo mismo. Es innegable. Sin embargo, ese fue recibido por parte del gobierno. Pero además, Claro, pero además es muy raro porque es recibido el de Human Rights Watch, pero no el de Amnistía Internacional, que dicen exactamente lo mismo. Ahora, las lecturas, y ahí lo que dice Alfredo es muy importante, las lecturas, yo he visto los análisis que se hacen respecto a un informe y otro, y son radicalmente, o sea, es como que vieran otra cosa. Sí, porque quieres ver, es lo que te conviene ver. Es lo que te conviene ver y desde ahí, y de verdad, si tú lees los dos informes dicen lo mismo. Ahora, la imagen que estamos dando para afuera, hace una semana hablábamos que éramos un oasis. Parece que éramos un espejismo, porque no solamente viene una institución a decir que acá se están violando los derechos humanos. Después, la respuesta del gobierno es que rechazamos ese informe y después se conoce que quien viene liderando esto es amenazada de muerte. O sea, claro. ¿Qué imagen estamos dando para qué oasis de Latinoamérica éramos nosotros? ¿Qué jaguares? Buen punto de un espejismo, no es que yo creo que ahí, fíjate, Ignacia, hay un elemento re importante. A mí me tocó ver en la mañana hoy día a la ex senadora Soledad Alvear y me llamó mucho la atención porque ella justamente hablaba y decía que temía que a partir del estallido social se volviera la pobreza. O se restituyera, claro, la pobreza en Chile. Y la verdad es que tú ahí te das cuenta, a raíz de lo que dice Ignacia, que yo creo que es muy importante esta idea del oasis. A ver, maquillamos un país, lo maquillamos. Porque si tú estás diciendo que un país sobreendeudado, que construye su realidad a punta de créditos con intereses altísimos, con ancianos que están atentando contra su vida porque no tienen cómo vivir, con jóvenes que sienten que no tienen futuro, con una salud mental deplorable, con el mundo rural de verdad en situaciones muy angustiantes. Es como que no estás viendo esto. No estás viendo lo que está pasando hoy día. No estás viendo este estallido social que tiene una razón de ser. Y esto va más allá de la violencia, la no violencia. Eso puede ser otra área de discusión. Pero de verdad es como... Entonces, ¿sabéis qué? No entendiste nada de todo esto. Yo entendí lo así distinto. Porque uno así se encuentra en la mitad de un desierto. O sea, no hay nada alrededor y al medio está este espacio que tiene verde, que tiene agua, maravilloso, claro. Claro, pero ese espacio para algunos. Los otros siguen rodeando el oasis desde fuera sin poder entrar. Y cuando fuiste a protestar al oasis, en el fondo te echaron. ¿Sabes qué, Lama? Me parece que está bien llevado el concepto cuando... No, es que estaba bien. Lo que pasa es que hacía referencia es de que Chile era un oasis en relación a nuestros vecinos continentales. Yo también lo leí así, con respecto a... de hecho, eso se refería. Y luego nos dimos cuenta de que en realidad eran un reducto que siempre existió, o sea, siempre fue un porque ¿saben qué? En todo caso, analizando, siguiendo con el caso que acabamos de ver, creo que te amenacen de muerte por realizar tu trabajo es inaceptable, es muy de matón, ¿no es cierto? Claro. Sí. De mafia. Por un lado. Por otro lado, efectivamente, cuando uno analiza esto, en ambos extremos creo que ha habido violencia, se ha recibido violencia, ¿ya? En los extremos no está la sabiduría. Cuando entendamos eso, yo creo que vamos a realizar un gran cambio. Y ahora, si cada uno se va a armar como lo que vimos en el portal La Dehesa, ¿no es cierto? ¿Para qué decirle responsabilidad de estar en estado de ebriedad? Entonces, si cada uno se va a armar y entre manifestantes, ¿no es cierto?, y personas del lugar se van a empezar a tratar de solucionar las cosas, vamos a terminar como en el lejano oeste.
O sea, Bueno, pero eso algunos ya lo creen, por eso hay ya por eso. estamos en el lejano oeste. Es que por eso, eso es lo grave. Así, lo que tú dices. Pero estamos avanzando hacia allá y eso Claro, pero es muy complejo. Es que es muy complejo, porque ¿sabes lo que pasa, María Eugenia? Que finalmente yo creo que hay sectores de la población que han vivido este horror hace mucho tiempo. Sí. Y ahí me hace mucho sentido lo que plantea Alfredo, porque en definitiva, claro, cuando tú estableces una mirada desde la macroeconomía, seguro que este país podía ser un oasis, por supuesto que podía ser un oasis. Pero resulta que la macroeconomía tenía, para constituirse como tal, tenía una microeconomía devastada. Claro. Entonces era en definitiva sumamente mentiroso. Era de partida somos el país que paga más impuestos. Es un buen punto. Farca lo decía la otra vez hacía un análisis en una clase que vi, que hablaba del país usurero. ¿Por qué? Porque pagaba, por ejemplo, como en Estados Unidos se pagaba como el 3% anual y en Chile era como el 3% mensual. O sea, era una cosa pero horrorosa. Entonces se llama como el oasis, pero es como que está inflado todo, pero ¿a qué costo? Ese es el tema. Bueno, pero y eso es lo brutal, que tú tienes, por ejemplo, porque además siempre se pone el foco en la clase más desprovista, que está bien. Pero tú tienes una gran clase media que incluso gana bien, pero que si llega a estar un año sin pega, se va a la cresta. Sí. Se va a la cresta. Claro, porque en el fondo está bien a punta de deuda. Claro. Y te estoy hablando de gente que gana bien. No voy a dar cifras, pero que de verdad uno diría, mira, piensa qué bien la laguna de la AFP, que ya hay perdido el 40% de lo que hay ajustado. O sea, bueno, y ahí nos metemos en el ámbito del Código del Trabajo. O sea, es bien complejo. Pero tarta mañana. Bueno, la verdad es que este estallido social ha sido bien potente, ha tenido varios elementos bien particulares, pero muchas cosas. Pero fíjate que dentro de las cosas que ha destapado es que se han logrado descubrir incluso fósiles. Y no me refiero a antiguos políticos. Muy bien, Jaime. No, fíjate. Vamos a ver el titular y lo seguimos conversando. No es quien tú crees, Lama. Mentira. Claro que sí. Dice, sorprendente hallazgo, encuentran fósil de 66 millones de años entre las piedras arrojadas a carabineros tras manifestaciones en Coyhaique. Según informó el medio local, el Becker. Fue Jimena Burto, una estudiante de medicina veterinaria, la que realizó el hallazgo. Hay que recordar que esta estudiante de medicina justo había estado estudiando paleontología, entonces logró captar esta rareza. Ustedes se fijan, este es un fósil bastante particular que es bastante conocido dentro de todo, pero ¿amonita se llama? Amonites. Sí, amonites. Amonites, gracias. Es una subclase de molusco que existió como hace 120 millones de años y dejó de existir hace 66 millones de años. Ya, o sea, que puede desde no, pero claro, acá te cuento el porque esto no se lo robaron de un museo para usarlo. No, estaba. O sea, imagínate el nivel de búsqueda de piedras de parte de los manifestantes. De excavación, por imagínate supuesto, cómo han tenido que ir eligiendo la que esté más, la que tenga más peso, la que sea más suave. Y llegaron a encontrar fósiles. Para que veas. No, para que veas. No llega esto. No solo los medios de comunicación tradicionales, la televisión abierta ha destapado y sacado fósiles, sino que también los manifestantes han logrado captar fósiles. Es como tragicómico, ¿no? Porque efectivamente, ¿cuántas piedras habrán sacado? No, realmente sorprendente. Esto es una época previa a los mamíferos. De hecho, previo a los reptiles. A ver, y es una época cuando el mar probablemente estaba mucho más... claro. Porque en realidad por eso son crustáceos, pero la vida está dentro y los esqueletos están por fuera. Exacto. No al revés como nosotros, que el esqueleto nos protege desde adentro. Sin ir más lejos, los adoquines que están sacando también son históricos. Acá en Santiago, los adoquines que están sacando son históricos en el fondo. Sí. Tía, usted quedó loca, la caché. No, está impactada. Estoy sorprendida. No, es que pensé que iban a hablar de otra cosa, así como con fósiles. Dije, no, Lama va con tema hoy día. Tú dijiste los políticos, dijiste algunos políticos que han aparecido. Lanzaron un político a un carabinero. No. Siempre. Oye, tenemos justamente lo que contó Jimena Burto respecto a esto, porque es realmente sorprendente. Dice, me acerco al lugar de las rocas, ya que eran muchas, y encontré esta, que me pareció curiosa. Claro. Debido a que estudio medicina veterinaria en la UACH, Universidad Austral de Chile, en Valdivia, y tuve el ramo, como les contaba yo, de paleontología. Jimena Burto, tras el hallazgo, la joven se llevó la piedra a su casa para sacarle fotos y enviársela al Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral. Mira. Encontró un fósil, fíjate, interesante todo lo que ha ocurrido. Pues te digo, este estallido social ha dado para todo. Y puede ser simbólico, sí. No son 30 años, son 66 millones de años de aguja. Muy bien. Así, bueno, mira, si tú te vas a la historia de Chile, no son 30 años, son como 200. Sí, es la historia de Chile completa.
completa en realidad. Porque como vino a ser venganza. Claro, claro, el fósil Vino a hacer justicia. vino a hacer justicia desde hace mucho tiempo. Hay su romanticismo. ¿Eh? Hay su romanticismo. ¿Cuál es el romanticismo? Porque representa un poco a la clase política. Estos fósiles que no hemos podido sacar de ahí Sí, yo sabía y que que llevan estamos- 30 años o mucho más periodos. Hay un simbolismo. ¿Viste que hay Me un parece que hay simbolismo gente en ahí que, todo? claro, esos fósiles deberíamos cortarlos y comenzar con sangre nueva. Tampoco los que están ahora como sangre nueva tampoco. Yo creo que como de cero. ¿Ah? Ahí Ahora- cuando- ¿Tú ahí- estás en la refundación? Claro, yo creo que la refundación completa, así como el último de los Jedi, maestro, lo que decía Kylo Ren, tenía toda la razón. Maestro, lo veo que está en cualquier momento se ponen la máscara de Anonymous así y va a salir a hacer de la suya. Yo les dije que se la estábamos dando en bandeja, que de acá salíamos. Este tema lo todos, debió chao, llevar Nacha. él. Lo dije, de aquí salimos. Ahora todos Eva Gómez me sobre- asesía. Dale, dale. Está bien, claro, ¿no? Oye, Estás un poco asustada. Sí, estoy como asustado porque dije, nos van a echar. Ya verás. Bueno, pero la- Solo pasa en Chile, ¿o no? Bueno, pero la verdad es que, fíjate que es bien particular esto. Bueno, Chile tiene un gran contingente de fósiles. Y no me refiero a Riqueza políticos, tiene arqueológica, riqueza arqueológica. Si tú me dices, sí, que sí. Ya. Bueno, pero es que, fíjate que el simbolismo que dice Alfredo no deja de tener razón, ¿ah? Sí. No tiene deja de... Pausa para No sabes lo rico que es siempre tenerte acá. Sí, que sé Muchas que gracias, Eva. Usted lo Puso sabe. noticia de 3:30, 4:30 todos los días. Hola, Chile también. Muy bien, El excelente. matinal de la red. Está apurada, Lindo, Gómez, increíble. está apurada. ¿Y expedientes ese? Muy fácil, querida amiga, le hago la vida fácil. Estreno exclusivo Rabbit, el remake de la gran película de David Cronenberg. Esta buena. mujer que operada se vuelve una bestia sexual y vampírica. Sí, que van de la mano generalmente estas cosas con una nueva corrida de dientes. Con ciertas películas que hay que ver antes de morir. Pedazo de cinta. Prisioneros, Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal. Desaparece su hija, una amiga y finalmente toman la justicia en sus manos. ¿En serio? Cine retro, Reptilicus. Reptilicus, quiero verlos. Una concha prehistórica y tenemos Reptilicus. ¿Cuándo? Ahora en el PDS. Perfecto, entonces quédense con nosotros en la red, chicos. Tranquila. Gracias